Na 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 na. Baby, I'm the real thing. I'm not afraid. Dancing, you know you love the way I walk. Na 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 na. Baby, I'm the real. Su tarea, construir la escala de mi. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí. Ya. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Catalina López. Yo soy encargada de comunicaciones de ACIBA y hoy junto a Baker Tilly vamos a hacer un webinar de reforma tributaria. Les cuento que todos ingresan al webinar de manera muteada y con la cámara apagada. Les voy a pedir que lo mantengan así durante todo el webinar para que Zoom se sature lo menos posible y los expositores puedan presentar su tema de la mejor forma, ¿ya? De todas maneras, nosotros vamos a estar viendo igual, por ejemplo, si es que alguien activa de casualidad algún video o algún audio, para que nosotros lo vayamos sacando, ¿ya? Pero por favor mantengan así las cámaras y el micrófono. Les cuento también que al costado de Zoom ustedes cuentan con un chat. En ese chat la idea es que a lo largo de la presentación ustedes vayan realizando las preguntas que les vayan haciendo, que les vayan surgiendo, para poder en el fondo ir viendo cómo qué dudas tienen, y así cuando terminen de exponer los expositores va a haber un tiempo de preguntas y ellos van a poder responder esas preguntas. ¿Ya? Le voy a dar el pase a Ricardo Guerra, quien también es presidente de ACIBA y quien va a comenzar esta exposición y va a dar la bienvenida en nombre de ACIBA. Don Ricardo. ¿Acabamos la cámara o no? Sí, puede prender la cámara. Dice, no es posible iniciar el video. Parece que tú me tienes que dar el... A ver, veamos. Estas cosas pasan a veces. Vamos a ver. Acá. Ándeme un segundo. ¿No? Me dice que está con cámara. Gracias. Dice, no, A ver, acá está. Sí, me dice que está con cámara. el anfitrión lo detuvo, me dice. ¿No? No me... No, no me deja abrir la cámara. A ver, Bueno. espérame. No, sí, esto... A ver. Ahí sí, don Ricardo. Ahí sí. Muy bien.
Ahí se encendió. Gracias. Perdón. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por participar. Estamos felices de esta convocatoria. Tengo entendido que se inscribió muchísimo más gente. De hecho, según me informan los organizadores, tuvieron que ampliar la capacidad de Zoom para acoger a todos los interesados en participar en esta actividad. Nosotros con Federico, bueno, muchos de ustedes nos conocen, hemos dictado charlas y seminarios en el ámbito tributario por muchos años. En los últimos años hemos estado un poquito dejados por la cantidad de actividades profesionales y en el caso mío gremiales. Pero desde ahora, como este tema tributario apareció tan rápido en un mes de febrero, donde había mucha gente de vacaciones, y la verdad es que por mucho que se habló de los temas de la reforma tributaria en forma previa, hay varios temas bastante específicos y bien especiales que nos interesa conversar con ustedes. En una hora es imposible que hagamos un análisis completo de la reforma tributaria detalladamente. El objetivo de esta exposición que queremos hacer ahora es analizar aquellos temas que nos interesa comentarles a ustedes que creemos que son relevantes de tenerlos presentes, y también el compromiso de parte nuestra de ir analizando los distintos temas que en la medida que vayan saliendo instrucciones específicas del Servicio de Impuestos Internos, podamos nosotros a través de esta herramienta que nos facilita la posibilidad de compartir con ustedes. Aquí hay gente de Santiago, Punta Arenas, del norte, entonces es muy fácil a través de estas plataformas digitales compartir con mucha gente, y nuestra organización trabajando mucho, pero es más ordenado y nos permite repetir estos eventos sin mayores problemas. Así que bienvenido a todos y muchas gracias al equipo de ASIVA, que la Asociación de Industriales y Empresas de la Quinta Región, que son los que organizan este tipo de actividades gremiales y nos dan todo su apoyo. Muchas gracias a todos y espero que las exposiciones, las charlas le agreguen valor a sus vidas profesionales y laborales. Ok, comenzamos entonces. ¿Bien? Ya. ¿Todos ven bien las pantallas? Sí. Ok. Por favor, mantengan todos, recuerden su micrófono y su video en silencio. Apagado. Listo. Comience, don Ricardo. Ya, ok. Muchas gracias. Avancemos a la slide siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente. Ok. Hay un tema que es bien interesante, que lo comentó Catalina, porque nos enteramos que esta mañana fue hackeado una exposición que había a través de esta misma plataforma. Entonces, si ustedes ven que empieza a aparecer gente con livianita de ropa, no es nuestro departamento creativo ni de entretenimiento, sino que es porque a lo mejor podemos ser hackeados. Así que para que lo tengan presente, y tenemos medidas de mitigación que ojalá no las tengamos que ocupar. Y otro tema importante es que, como nosotros queremos continuar con estas actividades, hacer webinars de distintos temas tributarios, el ideal es que ustedes en el chat nos vayan indicando qué temas les gustaría que analizáramos dentro del ámbito tributario, contable, financiero, etcétera, para que así nosotros podamos ir orientando nuestras actividades y nuestros esfuerzos en beneficio de la comunidad. En la parte de la reforma tributaria que voy a conversar con ustedes, lo que a mí me toca, ¿cuál es el sentido de la conversación? Hoy día nosotros estamos enfrentando a cambios bien especiales que tienen que ver con la forma en que tributa la empresa, con ciertas opciones que dan de liberar fondos antiguos, con la situación de los sueldos de los empresarios en el caso de las sociedades de personas, y eso nos lleva a hacer reflexiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos tomar decisiones desde el punto de vista de la eficiencia tributaria y financiera de la empresa, porque en la medida que nosotros tomamos las mejores decisiones, vamos a generar un mayor impacto en los flujos de caja de las empresas y de sus respectivos socios, accionistas, etc. Para ello vamos a hacer un análisis de
de las estructuras tributarias para ver cómo quedaron, y después la invitación es a reflexionar. Yo les voy a mencionar cuáles son las ideas de la reflexión. Obviamente que no podemos estar viendo caso a caso, pero la idea es que después ustedes a través de esta reflexión, si quieren que nosotros los ayudemos, me escriben a Federico, a mí o al resto del equipo de impuestos de la FIN. Todos sabemos que el sistema de tributación de rentas empresariales ha ido teniendo modificaciones en los últimos años y finalmente va a quedar establecida, a contar de esta reforma de modernización tributaria, va a quedar asociado a un solo sistema como régimen general, que es el sistema semi-integrado. Acuérdense que este sistema semi-integrado es aquel que las empresas pagan un 27% de impuestos de primera categoría y que para determinar el crédito para el impuesto global complementario, el crédito efectivo es solo un 65%. Entonces, ese es un elemento significativo. Este año, en la experiencia que tuvimos, que fue uno de los primeros años que se empieza a aplicar fuerte este sistema de tributación, en la experiencia nuestra fue que, la verdad que fue dolorosa. Más adelante nosotros tenemos algunos cálculos, pero la mayoría de las personas que tienen ingresos anuales sobre 100 millones de pesos, el impacto de la restitución del crédito, la verdad es que fue significativo. Entonces, por eso es importante que a la hora de analizar distintas alternativas, ojo que estos son los elementos que la ley plantea. Aquí no se trata de no estamos interpretando, analizando, ni viendo alternativas que están al borde de la ley, no. Acá son situaciones que la ley plantea concretamente, las cuales uno puede tomar o dejar. Volvamos a eso, muchas gracias. Algunos temas bien específicos respecto de las empresas que van a ir al sistema semi-integrado. Primero, en el caso del incentivo a la reinversión, acuérdense que estas empresas pueden reinvertir sus utilidades en sus mismas actividades y eso les permite hacer una deducción a la renta líquida imponible. Bueno, esta deducción pues tiene dos topes. Un primer tope, 50% de la renta líquida imponible, pero con un tope máximo de 5.000 UF. El año pasado eran 4.000 UF. Entonces el cambio acá es de 5.000 UF. Acuérdense que esta reinversión consiste en una postergación, no es una rebaja definitiva. ¿Por qué razón? Porque cuando nos acogemos a esta rebaja, si al año siguiente hacemos retiros, proporcionalmente a los retiros debemos empezar a restituir el impuesto o pagar de mejor forma, dicho de mejor forma, pagar el impuesto que hemos postergado en años anteriores. Entonces, cuando nosotros proyectamos la situación de la reinversión y hacemos el análisis financiero, porque acuérdense que el tema tributario tiene aspectos normativos, regulatorios, que son muy importantes, porque tenemos que enfrentarnos a las disposiciones que establece la ley, la regulación del servicio de impuestos internos, pero finalmente cuando nosotros nos sentamos, cuando el gerente de finanzas, el dueño, el contador que ve los números, nos sentamos a decir, bueno, ¿cuál es el impacto financiero de estas decisiones? Bueno, en el caso de la reinversión, lo que hay que tener presente es que es como un préstamo que nos da el fisco a una tasa de interés cero, solamente con reajuste, y que una vez que nosotros decidamos retirar, el fisco dice, bueno, ahora que usted quiere retirar el fondo, me devuelve los impuestos que postergó. Ahora, si nosotros tenemos una máquina que vale 100 pesos, por ejemplo, y descontamos de la renta líquida el 50%, el otro 50% se puede depreciar y se le puede aplicar depreciación acelerada. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, una máquina que tiene una vida útil de 10 años, en el año 1 podemos llevar aproximadamente un 75% de su valor a gasto, lo que nos permite postergar la tributación con el impuesto de primera categoría hasta los años en que se empiezan a hacer retiros o se vayan generando utilidades futuras. Volvamos hacia atrás, Catalina, por favor. En el otro tema que es tremendamente importante en este caso, hay dos cambios que son de procedimientos bien importantes. Uno, si ustedes se fijan en el número 6,
una de las presentaciones y análisis que hace el Servicio de Impuesto Interno, y esto se contempla en la metodología de cálculo del capital propio, que aparece en las normas transitorias de la ley, se señala que la determinación de la situación tributaria del retiro, la remesa o distribución de dividendos va a ser al término del ejercicio. Nosotros, en el sistema de las rentas que estaban en el 14B, que es el semi-integrado, se señalaba que cada vez que hacíamos un reparto, cada vez que un socio hacía un retiro, habiendo fondos acumulados, debía imputarse a esos fondos. Pero por el mecanismo que se está estableciendo ahora para determinar el registro de utilidades al 31 de diciembre, se deben reponer todos los retiros al capital propio y posteriormente se hacen las imputaciones que darían definitivamente en la determinación de la situación tributaria. Se refiere a si son los créditos que contempla, si son utilidades antiguas de las nuevas, si podemos repartir ingresos no renta, etc. Eso sería al 31 de diciembre. Otro tema importante que hay que tener presente. Nosotros hasta el 31 de diciembre, hasta antes de esta reforma o esta modernización tributaria, teníamos dos tipos de empresas. Las empresas 14A, que estaban en un sistema que se llama de rentas atribuidas. Estas rentas ya fueron declaradas y tributadas por los socios. Acuérdense que el sistema de rentas atribuidas consistía en una tributación devengada 100%. Eso significa que la empresa pagaba los impuestos y los dueños, los socios o accionistas de sociedades por acción, pagaban el impuesto global complementario, los impuestos finales. Por lo tanto, esas utilidades que ya cumplieron con toda su tributación mantienen su carácter. O sea, aunque esta empresa pase al sistema de tributación semi-integrado, las utilidades acumuladas, no retiradas, y que tienen esa característica de ser utilidades que ya tributaron completamente, se mantienen y pueden ser retiradas por los socios o repartidas como dividendos en el caso de la sociedad por acciones, como una utilidad que ya cumplió con sus obligaciones tributarias. O sea, esta utilidad no debe ser declarada ni vuelve a tributar. Y lo mismo pasa con los saldos de los FUT. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema que hasta la reforma del año 2014, que empezó a aplicarse plenamente en el año 2017, nosotros teníamos el sistema del FUT. Ese sistema del FUT tenía dos características, pero la principal consistía en que la aplicación de los créditos, o sea, la integración era 100%, o sea, todo el impuesto de primera categoría se podía descontar de los impuestos finales. Esa situación se mantiene. Los fondos acumulados hasta esa fecha mantienen su característica de ser fondos con crédito de primera categoría 100% integrables. Más adelante vamos a ver que en esta modernización también se contempla la posibilidad de hacer un pago sustitutivo sobre los saldos del FUT acumulado. Avancemos, Catalina, por favor. Bueno, adicionalmente a este régimen general, la modernización tributaria plantea dos regímenes especiales. Uno que es el ProPyme y el otro ProPyme transparente. El ProPyme es un sistema que es bastante similar al semi-integrado, pero con una diferencia que es relevante que tenemos que destacar. Primero, la base imponible puede ser determinada en forma de contabilidad completa o simplificada, o sea, ingresos menos gastos. La otra consideración es que la tasa de primera categoría es el 25%, tiene derechos a los créditos típicos de primera categoría, como el caso de crédito por compra de activos fijos, etc. Y no existe semi-integración. Acá, cuando los socios retiran los fondos, tienen derecho a usar el 100% del impuesto de primera categoría contra los impuestos finales. Volvamos a centrar con la transparencia, por favor, Catalina. Catalina.
¿Perdón? ¿Me escucha? Volvamos hacia atrás, por favor. Sí, es que ahí sí. ¿Ahí? ¿Ahí No, estoy? no, una más atrás. Esta. Ya. Perdón. Como les comentaba, el caso de los dueños, que esto es bien importante, la empresa paga un 25% y los dueños tienen 100% de derecho a descontar el impuesto de primera categoría que paga la empresa. Entonces, si comparamos la situación de las empresas ProPyme y la del régimen general, que es semi-integrado, las grandes diferencias que se notan en este análisis es que, por un lado, la del semi-integrado paga un 27% de impuesto de primera categoría, pero a la hora de calcular los impuestos finales de los dueños, el crédito equivale a un 65%. En cambio, en el caso de las ProPyme, a la hora de aplicar los impuestos personales, el dueño tiene derecho a un 100% de integración. Y eso hace una diferencia bastante significativa. Yo diría que ahí está el tema central. Devolvámonos una lámina hacia atrás, por favor. Catalina, ahí, por favor. Ahora, este sistema de rentas ProPyme o sistema de tributación denominado ProPyme es para todo tipo de empresas, de contribuyentes. Sin embargo, tiene algunos requisitos. Requisitos de venta, que son 75.000 unidades de fomento, y solo una vez podrían aumentar hasta 85.000, pero solamente un año, y después volver hacia abajo. Cuando se inician actividades, el capital propio, el capital efectivo, que son los activos que se aportan a este negocio, puede ser 85.000. 85.000 UF son aproximadamente 2.350 millones. Y lo otro que es importante, aquí lo que se busca es que las empresas que se acojan a este beneficio o a este sistema de tributación sean empresas operativas, o sea, empresas que generen prestación de servicios, que generen operaciones comerciales, productivas, etc. Porque al final lo que se busca con este sistema de tributación es difundirlo a través de la pyme para que a través de estos beneficios puedan también tener la posibilidad de contratar, de dar una mayor oferta de mano de obra. Entonces, por eso es bien importante que estas empresas tienen que ser operativas. Entonces, si estas empresas tienen renta de capital inmobiliario, salvo que sea un bien raíz agrícola, que se explota porque tiene bien raíz agrícola, tiene explotación productiva, o tienen contratos o participación en otras empresas, como inversión en sociedad anónima, cuotas de inversión, etc. En esos casos, hasta un máximo del 35% de los ingresos pueden provenir de este tipo de actividades. Y el otro 65% tiene que ser una actividad operativa de servicio, de comercio, de producción de bienes, etc. Si todo calza bien, entonces, como decía, la gran gracia de este sistema es que paga una tasa del 25%, 100% integrado, o sea, el crédito para los impuestos personales es un 25%, y finalmente los dueños pagan por retiros o distribuciones. Sigamos, Catalina, por favor. Avancemos. Avancemos, por favor. Ahí. Ya. Hay otra alternativa que sería como la tercera opción dentro de las empresas que declaran su renta efectiva, determinada por contabilidad completa o contabilidad simplificada, es lo que se denomina transparente. La diferencia entre el ProPyme y el ProPyme transparente consiste en que esta modalidad permite tributar por el flujo de caja. O sea, no tiene obligación de llevar contabilidad, está liberada de casi todos los registros, y la forma de calcular sus resultados es por diferencia entre ingresos y gastos, y los dueños tributan en el mismo ejercicio en que las utilidades se devengan. Por lo mismo, no hay pago de impuesto de primera categoría. Entonces, si uno hace la comparación entre una ProPyme y una ProPyme transparente, ¿dónde están las principales diferencias? Por ejemplo, es que en el caso de la ProPyme paga impuesto de primera categoría con tasa 25%. Ese 25% cubre el impuesto global complementario con 100% de integración. Para que ustedes tengan una idea, una empresa que genera o una persona que retira utilidades
con ese crédito del 25%, podría tener ingresos anuales más o menos de 70 a 80 millones de pesos. Por lo tanto, si nosotros bajamos a este ProPyme transparente, para que quede en igualdad de condiciones, la diferencia de flujos entre este tipo de empresa y la ProPyme general deberá ser un flujo neto también de aproximadamente 70 a 80 millones de pesos que se cubre, que haría en igualdad de condiciones con el impuesto, entre el impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto final que le correspondería a los socios de la ProPyme. Sigamos. Catalina, avancemos, por favor. Avancemos. Sigamos. Sigamos. Avancemos, por favor. Avancemos. Ahí. No, a ver. Ya. Lamentablemente, tenemos que hacer esto porque es para evitar que terceras personas, porque si todos podemos compartir pantalla, terceras personas podrían meterse y compartir pantalla y tener los problemas. Así que lamentamos la incomodidad de estar ahí tratando de coordinarnos con las personas, pero es mejor que esto a que nos hackeen. Avancemos, Catalina. Ya. En el caso de las rentas presuntas, no hay grandes cambios, se mantienen las actividades de minería, agricultura, transporte, con los mismos niveles de venta. No, ahí no hay cambios significativos. Avancemos, Catalina. Catalina. Bien, avancemos una, por favor. Ahí. Como les comentaba recién, en el caso de las empresas, esto es para todas las empresas que estaban en régimen A o B hasta el 31 de diciembre del 2019. Si estas empresas venían de años anteriores y tenían utilidades acumuladas del antiguo sistema de retiros que todos conocemos como el FUT, hasta el 31 de diciembre del 2016, le van a dar la oportunidad de hacer retiros de estas utilidades previo pago de un impuesto sustitutivo. Este sistema ya se aplicó en la reforma anterior. En los años 16, 17, 18 tuvimos las posibilidades de pagar impuestos sobre el FUT. En este caso va a ser lo que se nos exige que sean utilidades generadas hasta el 31 de diciembre y que aún estén acumuladas al 31 de diciembre del 2019, que es un tema importante, porque deben ser utilidades sujetas al FUT con el sistema antiguo. La tasa de impuesto que se establece de un 30%. En este caso no vamos a tener la posibilidad de elegir entre la tasa de impuesto bloque complementario, como se aplicó la vez anterior, y esta tasa de impuesto propuesta. En este caso es solamente una tasa fija del 30%, que permite la deducción del impuesto de primera categoría sin obligación de restitución, porque recuérdense que el crédito de primera categoría de esa época no obligaba a restituir, era 100% crédito. Entonces, 30% menos el impuesto de primera categoría promedio que había grabado las utilidades tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016. Avancemos una lámina, una slide, por favor, Catalina. Ya, esto es bastante especial. Para acogerse, nosotros tenemos la opción de acogernos en el año 2020. Si nosotros no acogemos en el año 2020, y en el momento que declaremos y pagamos, tenemos derecho a retirar las utilidades, pero no obliga a retirarlas, igual que en el sistema anterior. Estas utilidades quedan en la empresa y el socio, el accionista, puede decidir en qué momento la retira, sin ningún tipo de restricción. Acá no hay prioridades, no hay restricciones. Acá, cuando se decide, se retira. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente. Que si ustedes pagan este impuesto, las utilidades respectivas que se determinan, aquí es bien importante, aquí sí que hay diferencia, hay que tener cuidado cuando se hace la determinación.
la ley establece un sistema de determinación para las empresas que estaban en el artículo 14A, que eran renta atribuida. En ese caso, busca una fórmula que es una diferencia entre las utilidades acumuladas y el capital propio. En esa diferencia se determina cuál es el monto de utilidades acumuladas al 16 que se pueden acoger a este sistema de pago sustitutivo de impuestos. Y en el caso de las 14B, que era la semi-integrada, es lo que ya se había declarado como utilidad tributaria al 31 de diciembre del 2016, acumulada al 19. Bueno, como les decía recién, esto va a tener 3 fechas o 3 periodos. 2020, 2021, hasta el 30 de abril del 2022, es que podemos hacer esta operación de determinar cuántas son las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 19 y que se generan ante el 16. ¿Avancemos? ¿Catalina? Ok. Bueno, acá nosotros hicimos un pequeño análisis así muy global, porque obviamente que esto, para analizarlo detenidamente, hay que hacer una planilla con más detalle. Hay que revisar, ver la situación, ver las normas que establece la ley para determinar los distintos tipos de utilidades y cuáles podrían ser los elementos en cada caso particular que podrían incidir en tomar una decisión de pagar o no pagar el impuesto sustitutivo. Pero a modo de ejemplo, por ejemplo, en el caso, si nosotros consideramos en una sociedad acogida al sistema semi-integrado, porque hoy día son todos dentro del semi-integrado, si tenemos retiros sobre el tramo más alto, que es aproximadamente 80 millones, y se aplica la restitución del sistema semi-integrado, la restitución del crédito de primera categoría, si el retiro es de hasta 100 millones al año, tiene una tasa efectiva de un 12%. ¿Qué significa tasa efectiva? Que lo que debe pagar, el impuesto que paga el accionista o socio, equivale a un 12% del retiro del dividendo. Si esto sube de 200 a 1.000 millones, el rango de tasa efectiva a pagar es entre un 21% a un 29%. Acuérdense que la curva termina con un 44,5% total, y a eso se le descuenta el impuesto pagado por la empresa, el 65% del impuesto pagado por la empresa. Entonces, el adicional que tiene que pagar el accionista más o menos bordea en esos rangos. O sea, una persona que genera ingresos propios sobre 200 millones podría tener que pagar respecto de sus ingresos un 21% de impuesto global complementario. Otro tema que es relevante para el análisis es que dice relación con que los fondos destinados a pagar los impuestos los financia el socio. Por lo tanto, si tenemos que disponer de flujos de la empresa para pagar el global complementario, se produce un doble impacto porque ese flujo constituye retiro o dividendo del año en que se paga el impuesto y que tiene que ser declarado al año siguiente. Entonces tenemos un sobrecosto adicional. Si esto lo comparamos con el IUS, nosotros hicimos un análisis global. Si consideramos una tasa promedio de un 20% de los fondos acumulados generados al 16, nos genera una tasa efectiva sobre el retiro sobre el cual podemos disponer de un 11%. Entonces, el análisis es, si pago el IUS, puedo llegar a una tasa efectiva del 11%. Si en vez de pagar el IUS, porque no tengo caja para financiarla ahora, tengo que pagar el impuesto global complementario, lo que probablemente me va a salir mucho más caro. Entonces, el análisis financiero consiste en eso. O sea, ¿cómo genero caja para financiar el pago del impuesto sustitutivo? Y sobre eso, bueno, calcular las tasas de interés, las diferencias de impuestos para que financieramente sea interesante. Finalmente, otro tema respecto a esto, que los fondos para el pago de impuestos los paga la empresa. O sea, no son retiros del socio. Esos son otros los elementos a considerar cuando uno hace un análisis financiero para tomar una definición si pagar o no pagar el impuesto sustitutivo. ¿Avancemos, Catalina? Otro tema importante, que esta ha sido una discusión y análisis, que finalmente se acabó una pelea con el Servicio de Impuesto Interno histórica. Desde que yo me acuerdo, hemos discutido el tema del sueldo empresarial, que está, bueno, eso está regido por ley, pero el sueldo de los socios de una sociedad por acción, el sueldo de los socios de una sociedad comandita por acciones en su tiempo, la sociedad anónima. Bueno,
¿Se acuerdan ustedes que las personas que participan en una sociedad responsabilidad limitada o que son empresarios individuales y que trabajan efectivamente en la empresa, se les estableció un tope que era el equivalente al tope máximo imponible para fijarse un sueldo empresarial? Este año ese tope máximo imponible es de aproximadamente 80 unidades de fomento, pero a contar de ahora, de esta reforma, que es un elemento importante, se acaba ese tope. O sea, hoy día el sueldo empresarial no tiene por qué, eran como 2.100.000, 2.200.000, lo que se voy a sacar como sueldo el socio. Hoy día se acaba ese límite y esto nos permite establecer un sueldo. Ahora, ¿qué exige la norma? Naturalmente exige que el monto sea razonable, considerando el tamaño de la empresa, los negocios que realiza y la función o labor desarrollada efectivamente por el socio o accionista de la empresa, porque esto pasa a ser una norma general. Entonces, hoy día, otro elemento de análisis es qué conviene más, en el caso de la sociedad de personas, en la empresa familiar en general, si, oye, ¿me subo el sueldo o mantengo el sistema de retiro? Porque hoy día la mayoría de los empresarios de sociedades de personas que hacen, se fijan en el impuesto, el sueldo patronal, por el tema de tener derecho a acceso a los programas de salud, seguro, etc. Y el resto va por retiro, porque la ley no deja subirse el sueldo. Pero ahora, con esta alternativa, nosotros podemos elegir, decir, mantenemos un sueldo de 2 millones, lo podemos subir a 5, 6, 7 u 8 millones, dependiendo de las características de nuestro negocio, y reemplazamos retiro dividendo por sueldo. ¿Cuál es la importancia? Sigamos, Catalina, por favor. La importancia de esto es que si nosotros nos subimos el sueldo, generamos un gasto para la empresa que tiene un ahorro de un 27%. El socio paga impuesto único de segunda categoría sobre ese sueldo, pero fíjense ustedes que para que tengan una idea, el 27% cubre un sueldo mensual de aproximadamente 14 millones. Entonces, para que haya empate, podríamos llegar a tener un sueldo mensual de 14 millones y con eso podríamos incluso empatar o equilibrar el ahorro de la empresa con la situación del dueño. Entonces, se ve bastante potente esta posibilidad de generar un sueldo. Acuérdense, sí, que no puede ser cualquier sueldo, que la ley exige que sea razonable, que la persona trabaje efectivamente en la empresa y considera también, dentro de ese concepto de razonabilidad, el tamaño de la empresa es un negocio. Es una empresa que genera 20 millones de utilidad, no puede pagar un sueldo de 20 millones mensuales al gerente o socio. Por otro lado, debemos tener presente que si efectuamos retiros o dividendos, la tasa efectiva máxima que podemos llegar a un 44,5%, sumando la tributación de la empresa más al dueño. Entonces, es una persona, por ejemplo, que gana 10 millones mensuales, su tasa de efectiva es mucho menor que el 27%. Y si la comparamos con la tasa máxima de la empresa, que es un 44,5%, la verdad es que es muy significativa la diferencia entre tener un sueldo de mercado en reemplazo del retiro o dividendo, que son los elementos que nosotros estamos considerando para todos estos análisis. Avancemos, Catalina, por favor. Avancemos. No, una anterior. Ahí. Otro tema respecto de la remuneración de los trabajadores. Fíjense que hay dos cosas que son, se lo voy a nombrar forma para, le he quitado todo el tiempo a mis socios, así que no quiero gastar más. En el tema de los trabajadores, un tema importante, que se acaba la pelea con el Servicio de Impuesto Interno respecto a los gastos de representación, porque los gastos de representación se eliminan como, acuérdense que en la segunda categoría se indicaba que los gastos de representación eran parte de la remuneración del trabajador. Eso se cambió y se lleva a la norma del artículo 31 sobre gastos necesarios, del 33, perdón, sobre gastos necesarios para producir la renta, de tal forma que se entiende que el gasto de representación es un gasto que corresponde al reembolso de los desembolsos que un trabajador efectuó en interés de la empresa.
Y eso quedó claro y establecido en la ley. Y por lo tanto, todas las demás interpretaciones antiguas que tenía el Servicio de Impuestos Internos, que limitaba, que regulaba y que trataba que los ejecutivos y los trabajadores de una empresa debieran considerar como pago los gastos de representación como sueldo, eso se elimina la interpretación. Ahora es importante tener presente que aquí se trata de gastos que uno hace en beneficio de la empresa. Si se fijan un sueldo, un gasto de representación, no sé, de 1 millón mensual, hay que tener muy claro la razón de negocio y el beneficio para la empresa de pagarle a una persona una cantidad fija mensual por concepto de gasto de representación. Esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque se supone que esto es contra reembolso. Y otro tema, digamos, de carácter administrativo es que cuando una persona tiene rentas de más de un empleador, tienen que hacer la reliquidación de sus sueldos. Bueno, si esa reliquidación en el cálculo no da mayores impuestos a pagar, no hay obligación de presentar la declaración de impuestos a la renta, el formulario 22. Entonces es bien importante tener presente que si al sumar las dos rentas no se generan diferencias de impuestos, se acaba la obligación de hacer declaraciones de formulario 22. ¿Avancemos, Catalina? Bien, entonces, esto es lo que nosotros queremos dejar planteado, y la verdad, un poco este es el mensaje que queremos transmitir a ustedes, en el sentido de invitarlos a reflexionar. ¿Por qué razón? Porque hay que tomar decisiones. Hay temas importantes que tienen que ser analizados y resueltos. Hay algunas decisiones que hay que tomar ahora durante junio o julio. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes, diría yo, por lo que nosotros hemos estudiado, que tenemos que reflexionar? Primero, si somos una empresa que está acogida al sistema semi-integrado el año pasado, tenemos que analizar, bueno, ¿tenemos posibilidad de pagar impuestos sustitutivos? ¿Nos conviene pagarlo? ¿Cuál es la tasa efectiva de los fondos acumulados? Si somos una sociedad responsable limitada, una empresa individual que estamos acogida al sistema de tributación semi-integrado, ¿hasta qué monto podemos subir los sueldos de los socios accionistas? ¿Nos conviene subirle los sueldos? Si somos una empresa mediana, nos convendrá cambiar al sistema ProPyme porque tiene una gracia, que pagamos 25% de primera categoría, pero lo aprovechamos al 100%. Por lo tanto, la comparación es distinta. O sea, si nosotros supongamos una empresa que tiene las tres alternativas, obviamente tiene que meter a la planilla los tres escenarios. Pago de impuestos sustitutivos, eso tiene un costo. Remuneración a los socios, eso tiene un costo de impuesto único con un ahorro del 27%. Y cambio de régimen, baja la tasa del 27 al 25% y el crédito para los socios es 100%. Entonces, ese es un análisis y debemos meter todos los datos a esa planilla en particular para poderlo revisar. En el caso de las sociedades acogidas al sistema de renta atribuida hasta diciembre del 19, ¿cuáles son los elementos que debemos analizar? Saldo de fondos utilizados acumulados con tributación final cumplida. Acuérdense que estas empresas pagaban todos los impuestos, primera categoría e impuestos finales sobre base de vengada. Tienen que evaluar si tenían FUT antiguo para ver cuál es el impacto de pagar impuestos sustitutivos, ver cuál es el impacto de subirle los sueldos a los socios accionistas de la SPA. Es posible que se puedan cambiar al régimen ProPyme. Muchas de estas empresas incluso podría darse el caso de que podría ser ProPyme transparente por los niveles de venta. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos que echar a la planilla ahora. Eso es lo que tenemos que analizar y revisar. De tal forma de tomar decisiones, porque aquí vamos a tomar decisiones a 3, 4, 5 años plazo. Entonces, no podemos tomar decisiones sobre la marcha y sin pensar en lo que nos va a pasar a futuro. Y eso es un consejo porque nosotros, en la experiencia, yo llevo más de 30 años como asesor tributario y la experiencia me ha dicho que cuando tomamos una decisión así a la rápida, pensando en lo que va a pasar a fin de año y no miramos, no levantamos la cabeza hacia adelante o no vemos el espectro de alternativas, tomamos malas decisiones y después nos arrepentimos. Y especialmente después nos enojamos con los contadores, con los asesores. Oye, mira, tú no me dijiste.
pero en realidad el análisis hay que hacerlo completo. También hay un sistema, acuérdense ustedes que era un sistema simplificado que eran las empresas 14T, que la ley le da la posibilidad de convertirse automáticamente a ProPyme o ProPyme transparente, según se estime. Bueno, señores, eso es lo que yo quería comentarles. Esta era la invitación a reflexionar. Dejo la puerta abierta para que me escriban, puede ser a través de este chat. Bueno, muchos conocen mi correo, pero también se lo vamos a indicar en nuestro email para que puedan, si les tienen interés de conversar o seguir analizando estos temas con nosotros o con nuestro equipo. Los dejo con Federico Reiby, mi socio. Federico es abogado, contador auditor, un hombre que sabe mucho de impuestos, ya poquitos menos años que yo dedicado a esto y sabe un montón y tiene mucha experiencia atendiendo empresas chilenas, extranjeras. Realmente yo diría que una persona que maneja muy bien y domina muy bien el tema tributario. Muchas gracias a todos. Federico, por favor. Muchas gracias, don Ricardo. Le vamos a dar el pase a Federico. ¿Federico? ¿Federico? Sí, me fue bien. ¿Federico? ¿Me escuchas ahí? ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ahí sí. Avanza, por favor, Catalina Lamy. Ok. Avanzo al tiro. Aló. Bueno, amigos, Ahí después de la clara exposición de Ricardo sobre el esquema general, daba mucho para pensar en ver cuál es la estrategia a seguir en el sentido de cada una de las empresas. Si conviene más retirar, conviene más tener sueldo, conviene acogerse al impuesto sustitutivo por los retiros del FUT. En fin, eso es algo que hay que, como dice Ricardo, hay que analizarlo con números y verlo caso a caso. No existe un jarabe, una regla general para todo. Yo quiero llevar algunos temas específicos a la reforma que fui seleccionando conforme a mi experiencia y lo que consideramos que eran los temas más atingentes a todas las empresas y personas. Quería partir por los retiros desproporcionados. ¿En qué consiste esta restricción o esta norma? Es que antiguamente un socio de una sociedad podía tener el 10% y retirar el 90% de las utilidades y no pasaba nada. El impuesto interno decía, ok, retiró el 90%, en la medida que lo tributen en el impuesto global complementario o adicional, este retiro paga sus impuestos y hasta ahí no hay problema. Pero se ha dado que Impuesto Interno ha estado visualizando que esto implica una transferencia patrimonial muchas veces entre los padres a los hijos, entre los hijos a los nietos o viceversa, y lo que ha puesto una norma de restricción. ¿En qué consiste? En que si un socio con un 10% retira, qué sé yo, el 50%, ese 30% extra que retira va a estar grabado con impuesto del 40%, como gasto rechazado, por cuanto Impuesto Interno considera que se produce una transferencia patrimonial en esto. Y esto es muy importante para las empresas, sobre todo para las empresas familiares, porque suele pasar que en la misma sociedad hay padres, hijos, hermanos, que, comparten la propiedad y sucede que retiran unos más que los otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a contar del 1 de enero, esto tiene un impuesto del 40%, es decir, se considera como un retiro. Obviamente, al pagar el 40%, con eso la utilidad futura ya no vuelve a pagar, pero el punto está en que por un descuido de la planificación de la empresa podemos estar pagando un impuesto sin quererlo. También hay la norma en el Senado se le agregó que si estas utilidades eran imputadas al FUT con impuesto sustitutivo pagado, también se aplica y en este caso pagan un impuesto del 25% en lugar del 40%. Y esta norma rige desde el 3 de julio del 2019. Así que ojo con los que tuvieron retiros desproporcionados respecto del FUT con impuestos sustitutivos pagados. Básicamente, importante recalcar que esta norma no se aplica si los socios entre sí son hermanos, porque la norma dice
pariente en segundo grado, ascendiente o descendiente. Esto quiere decir, si soy yo, mi padre, mi abuelo, o mi hijo y mi nieto. Pero no se aplica si son hermanos. Esto es bien importante esta norma, porque muchas empresas familiares están compuestas por hermanos, y en ese caso estaríamos a salvo al menos del alcance de esta norma. Avancemos, Catalina, por favor. ¿Aló, Catalina? Bien, otra norma que es importante recalcar es la depreciación instantánea, con el objeto de que, y esto rige para todas las empresas, grandes, pyme de 8, pyme transparente, pyme normal, todas, es que desde el 1 de octubre del 2019, bienes que se hayan adquirido del 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, estas empresas van a poder depreciar instantáneamente el 50% de todas esas inversiones, y el 50% restante pueden incluso usar depreciación acelerada. Esto, ¿qué es lo que es bueno? Es que permite depreciar rápidamente algunos proyectos de inversión que se hayan tenido en curso desde el 1 de octubre del 2019. Si ustedes se fijan desde el 1 de octubre, porque la verdad es que después del estallido social hubieron pocas empresas valientes que quisieron invertir o seguir invirtiendo, muchas frenaron las inversiones, pero en fin. Los proyectos que están favorecidos con esta norma son proyectos mineros, industriales, forestales, energía, infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo tecnológico, medios científicos, y además la norma agrega una cosa que dice, entre otros. Va a ser importante ver qué es lo que va a decir impuesto interno, qué es lo que se entiende por entre otros, porque claramente lo que va a querer es ampliar este foco de inversión a objeto de hacerlo partícipe a todas las inversiones de las empresas. Yo me imagino que va a ser con un espectro bien amplio, dada la contingencia actual, además. Gracias, Catalina. Avancemos a la siguiente. Bien, una norma importante de cambio, porque no todas son malas, es que se amplió el concepto de gasto necesario. Acuérdense, antiguamente gasto necesario para producir la renta era aquel inhabilitable u obligatorio, es decir, le ponía muchas restricciones al gasto para ser aceptado. Es decir, si no estaba en un contrato, muchas veces Impuesto Interno lo rechazaba porque no era obligatorio. ¿Cómo se llama? El concepto inevitable incluso fue objeto de muchas controversias, incluso en los tribunales superiores, donde mediante algunas interpretaciones de la Corte se llegó al concepto que inevitable no era aquello solamente inevitable, sino que se debiera entender como conveniente. Bueno, para evitar todo eso, Catalina, avanza una lámina, por favor. Es que perdón, la anterior, disculpa. Es que la norma entrega un concepto más amplio, donde señala que son aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo y mantención del negocio. Es decir, le quita este carácter de, es un concepto más amplio, le quita este carácter de que el pago tiene que provenir de una obligación, ya sea legal o contractual, y además abre el abanico a los gastos voluntarios. Si ustedes se recuerdan, antiguamente los gastos voluntarios había que justificarlos muy bien, porque si no, el Impuesto Interno decía que no te lo acepto porque es voluntario, o bien porque no es para todos los trabajadores de la empresa, o bien porque no es para todas las personas. Entonces, los pagos voluntarios tendían a ser un carne de cultivo para los fiscalizadores de Impuesto Interno, que a través de este mecanismo recaudaban aplicando el impuesto del 40% de gasto rechazado. Entonces, hoy día el concepto es un poco más amplio, el clima laboral es importante, profundizar la participación de mercado de la empresa, fidelizar clientes, y eso va en relación también con un poco con el gasto de representación, que antiguamente, como no era inevitable, como no eran obligatorios, Impuesto Interno tendría a rechazarlo. Hoy en día el criterio es más amplio. Esto es algo muy bueno que tiene la reforma, porque permite de alguna forma decidir qué gastos son voluntarios, un poco más al contribuyente y no tanto al fisco. Acuérdense que antiguamente el fisco era la teoría de que el fisco era el socio, pero era el socio que si quería, o sea, si no te hace, ¿cómo se llama? Que no te aceptaba algunos gastos, entonces en ese sentido era un mal socio. Avancemos, Catalina, por favor. Entonces, lo importante es que el gasto tenga que estar asociado al interés o desarrollo o mantención del giro del negocio. Ahora,
Algunos ejemplos de esto, en la reforma se permite, por ejemplo, en el caso de empresas de abastecimiento, supermercados, ese tipo de empresas, o productores de productos de aseo, se permite la entrega gratuita de estos bienes, por ejemplo, cuando están a punto de vencer, o por ejemplo, cuando tienen un problema de rotulación, problemas de ese tipo que antes estas empresas no los destinaban a donaciones de beneficencia, sino que simplemente los botaban o contrataban a estas empresas que reciclaban bienes o bienes de manejo de desechos para botarlos. Bueno, ahora cambió eso, y de aquí en adelante esos bienes, la empresa tiene la posibilidad, va a tener la posibilidad de donarlos a instituciones de beneficencia que determina el Servicio de Impuesto Interno con ciertos requisitos, y de hecho, si no lo hace, si los manda a reciclar, va a tener el problema que ahí sí que se van a considerar gastos rechazados. Es decir, es un cambio de la forma de ver las cosas. Es decir, por ejemplo, tengo jabón líquido en el supermercado, pero resulta que quedó mal rotulado y por lo tanto no lo puedo vender al consumidor, pero si el producto está en buen estado, no provoca daño a la salud humana, entonces quiere decir que se lo voy a poder donar a estas instituciones de beneficencia, y lo bueno es que esa donación va a ser gasto, y no se va a perder como antes, que además tenía un costo en enviarlo a una empresa que lo reciclara o lo destruyera. Otra cosa importante, que todos los gastos relacionados con exigencias o compromisos ambientales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental o los proyectos de impacto ambiental que se presentan por las empresas a la autoridad y que después la autoridad los aprueba. Antiguamente teníamos el problema que Impuesto Interno no sabía si eran gastos aceptados o no eran gastos aceptados. Entonces, con esta norma queda claro que todas esas mitigaciones o gastos de mitigaciones van a ser gastos aceptados. Personalmente tuve el caso de un matadero que Impuesto Interno empezó a cuestionar que por qué tenía una segunda entrada. Y finalmente se le tuvo que explicar que la carne muerta, o sea, faenada, no se puede mezclar con la carne viva. Esa es una regla de oro en esto, pero Impuesto Interno así todo rechazaba la segunda entrada, que significaba toda una propiedad abierta, y se le explicó que eran compromisos ambientales. Bueno, finalmente terminó aceptándolo, pero no después de una controversia administrativa. Entonces, con esto la norma lo que viene es a fijar este tipo de gastos. Por otro lado, también se permiten gastos de compensación al cliente, por ejemplo, los 7.000 pesos del confort, qué sé yo, o cuando hay ¿cómo se llama?, daños a los consumidores por este tipo de prácticas, aun cuando no haya reconocimiento de la responsabilidad de la empresa. Esto es re importante porque muchas veces la fiscalía lo que hace es que la empresa, sin admitir responsabilidad, está dispuesta a compensar a los consumidores. Es decir, en este caso, esos gastos que antiguamente Impuesto Interno los consideraba gastos rechazados, hoy día lo va a poder considerar como gastos aceptados. También está el asunto del pago de beneficios voluntarios a los trabajadores. Antiguamente, como eran voluntarios, muchas veces si no era para todos los trabajadores, no había concepto de universalidad, se rechazaban. Hoy en día van a poder ser aceptados en la medida que se paguen los impuestos personales y en la medida, por supuesto, que sean razonables y que van en beneficio de los socios o administradores de la empresa, que por su importancia en la empresa pueden haber influido en la fijación de estos montos. Los montos son importantes cuando son empresas relacionadas. Ese es un concepto que Impuesto Interno está incorporando en esto. Y el otro concepto que está incorporando es que no basta que el gasto sea voluntario, sino que además la negligencia o el dolo no lo está permitiendo como gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi actuación es 100% negligente y por lo tanto se provoca el gasto, no me lo va a aceptar. Eso es muy importante tenerlo presente. O sea, me acepta gastos voluntarios sí, pero no cuando son producto de mi negligencia como contribuyente. Además, también se permite, lo que dijo Ricardo, la remuneración a los socios, accionistas que efectivamente trabajen, a los hijos, a la cónyuge que trabajen en la empresa, sin respetar el tope imponible, que son ya, un poco más de 60 UF, van 80 creo. Entonces, esa es una buena norma porque hoy en día ya no necesita el socio de sociedades de personas limitadas tener una renta restringida. Hoy día está restringida por lo que indica la razonabilidad en función del monto de la empresa. Avancemos, por favor, Catalina. Finalmente, en el caso de empresas no relacionadas, esto es re importante, se va a poder castigar a los clientes con más de un año de antigüedad según parámetros que va a definir Impuesto Interno. Acuérdense que antiguamente había que agotar prudencialmente los medios de cobro, de deuda sobre 100 UF había que armar una acción ejecutiva, y eso tiene costo, porque tiene costos legales, de abogados, de receptores judiciales, solamente para notificarlo.
al cliente moroso, muchas veces tenía que ir 3 veces al receptor y cada vez que ella son 50.000 pesos, entonces, en fin, todo eso hoy día va a tener una regulación según los parámetros que va a determinar el impuesto interno para poder castigar clientes que tengan más de un año de antigüedad, y siempre que sea con no relacionados. Lo importante en esta norma que sí se permite, aunque sean relacionados, son las empresas complementarias del contribuyente. Por ejemplo, no sé, si yo, empresa productiva, le vendo a otra que es comercializadora, y la comercializadora no me paga, porque a su vez los clientes de la comercializadora no le pagan, eventualmente voy a poder castigar también mi factura a mi empresa relacionada. Pero eso lo va a determinar el impuesto interno, en qué monto y condiciones. También esto es re importante, es que se van a permitir los pagos como gasto a los acuerdos transaccionales y extrajudiciales. ¿Aló? Acuerdos transaccionales, judiciales y extrajudiciales. ¿En qué sentido? Es que muchas veces nosotros teníamos una diferencia con algún cliente, con algún proveedor, y teníamos que para que las transacciones, la transacción es un instrumento jurídico que permite evitar un juicio eventual, pasen a ser gastos aceptados, pero con terceros. Y finalmente se va a permitir las cláusulas penales en los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Las multas que establecen las cláusulas penales se van a permitir como gasto. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo soy una constructora o una inmobiliaria y mandé a construir una obra, me demoré en hacer los pagos, me cobran una multa, y si esa multa está en los contratos, es una cláusula penal, y por lo tanto hoy día me la van a aceptar. Antiguamente, por favor les pido que cierren los micrófonos los que tienen el micrófono abierto, porque causan alguna interferencia. Entonces, como les decía, se daba el ridículo que, por ejemplo, una empresa contratista del MOP, el MOP le cobraba una multa. Esta empresa, la teoría jurídica de impuesto interno decía que el MOP actuaba como parte, no como fijo, por lo tanto tenía que pagar el 35, el 40% como gasto rechazado, y resulta la empresa pagarlo. Con esta norma, este tipo de cláusulas penales con terceros van a ser aceptadas como gasto, que eso es una muy importante. Avancemos, Catalina, por favor. Bien, otra norma importante es que, producto del cambio de la reforma anterior, es decir, cuando salimos FUT y entramos al RAI, es decir, se produjeron diferencias entre los aspectos patrimoniales de la empresa, patrimoniales contables, con las rentas que había declarado el año anterior. Es decir, todos acordarán que, me están mandando un mensajito acá. Todos acordarán de que si el capital propio tributario era superior a la suma del FUT, más los ingresos no renta, o el REX, y más el capital aportado, se producía una brecha ahí que impuesto interno era la idea, que puede haber provenido eso de impuestos o de rentas líquidas de años pasados que nunca pagaron el impuesto. Entonces, siempre ese era el famoso código 1024 que tenían en las declaraciones formulario 22. Entonces, siempre se dijo que qué pasaba con eso. Si yo declaraba el código 1024, eso quiere decir que impuesto no me podía cobrar impuesto a la renta por utilidades pasadas. Bueno, siempre la teoría nuestra fue de que no, porque ya estaban prescritas. Ustedes acuérdense que la prescripción es de 3 años si no hay dolo o malicia, o si la declaración está presentada, o 6 años si hubiera dolo, o la declaración ¿cómo se llama? Incompleta, dolosamente incompleta o no presentada. Artículo 200 Código Tributario. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Que impuesto interno permite esta brecha cerrarla mediante permitir al contribuyente que rectifique sin pago de multa e intereses, ¿cómo se llama? El diferencial por esta diferencia entre el capital propio y las rentas pasadas, o bien pague un impuesto sustitutivo del 20%. Esta opción no está permitida para contribuyentes sancionados con delito o que estén con carpeta investigativa en este momento, pero me imagino que la mayoría no está en ese caso.
y si se producía un menor impuesto a pagar, la empresa era libre de rectificar sus capitales propios en las declaraciones de impuestos también sin multa de interés. Entonces, lo importante de esto es que la norma se lee como algo opcional, no se lee como que impuesto interno el día de mañana puede venir a cobrarnos el impuesto por esta brecha. Esto es re importante, por lo menos hasta ahora. Hay que esperar lo que dice la circular, pero de lo que se lee el texto, la idea sería que fuera una opción del contribuyente para regularizar la brecha entre el capital propio y los registros, es decir, si el capital propio es mayor que la suma del FUT, del REX y del capital aportado. Avancemos, Catalina, por favor. Catalina, a eso ahí, muchas gracias. Finalmente, otro detalle importante es que producto de la contingencia se subió el impuesto de tasa máxima 35% a 40%. Esto digamos, aparentemente no tenía ningún problema, salvo que siempre se dijo que la tasa no podía ser más superior al 44,45%. Entonces, ¿qué es lo que pasa al subir la tasa a 40%? Que ya este límite no se estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma del artículo 45 transitorio, 42 número 1 también? Es que otorga un crédito del 5%, es decir, la brecha entre 35 y 40, para aquellas partidas con, digamos, bases de imponible global complementario que tengan dividendos, retiro, que tienen crédito sujeto a restitución. Acuérdense que el crédito sujeto a restitución es un 35% del crédito. Entonces, lo que va a hacer esta norma es que respecto a todos esos créditos con sujeto a restitución, que el 35% tienen que descontarlo, o sea, no considerarlo como crédito contra el global complementario, les va a permitir adicionar un crédito de 5% para aquellas rentas que están sobre las 310 UTA anuales, son como 185 millones, a objeto de que la carga tributaria final no sobrepase el 44,45%. Es decir, este 5% de crédito va a operar solo respecto de las rentas con crédito sujeto a restitución que están incorporadas en la base imponible del global complementario. Avancemos, Catalina, por favor. Ahí sí. Bien, estimados. Respecto a la tributación internacional, hay dos grandes cosas. Una que antiguamente para las empresas o los países que tenían inversión en Chile sin convenio, para las con convenio siempre hubo un crédito, por ejemplo, si yo traigo utilidades de mi empresa de afuera, hasta el año anterior yo lo que podía hacer es acreditar, si no tenía convenio, hasta el 32% de los impuestos pagados en el extranjero. Es decir, el límite era el monto de los impuestos pagados en el extranjero, pero hasta un 32%. Lo que hace la reforma es igualar el tratamiento que tenían estas empresas con países con convenio, es decir, de 32 horas se va a permitir que puedan acreditar hasta el 35%, lo cual es una buena medida porque si se considera que en Chile los impuestos son de tasa 35%, bueno, ahora son 40%. Es una buena medida porque lo equipara a las empresas sin convenio a las con convenio. Finalmente, otra cosa en tributación internacional importante, que se está dando una duplicación muchas veces del impuesto adicional, es decir, una empresa extranjera percibía una renta en Chile por la cual se tenía que tributar con impuesto adicional, y sin embargo esta empresa extranjera después distribuía y dentro de su accionista era otra empresa chilena. Lo que solía pasar es que la empresa chilena finalmente recibía una partida en sus utilidades que ya había pagado impuesto adicional en Chile. Entonces, lo que se está permitiendo es que cuando se produzca esta triangulación de Chile, extranjero, Chile, el impuesto adicional pagado en Chile o soportado en Chile puede ser aprovechado como crédito en Chile también, producto de que la renta ya pagó el impuesto adicional. Avancemos, Catalina, por favor. Bien, finalmente, otras reformas, otros aspectos importantes, los voy a mencionar en honor al tiempo porque estamos un poco pasados, pero son básicamente que en el IVA se elimina la presunción de habitualidad a un año. Esto ocurría, por ejemplo, en la venta de bienes raíces, en que acuérdense que a contar de la reforma anterior, los bienes raíces con construcciones están grabados con IVA, según distintas modalidades, si son nuevos, se descuenta el terreno, si son antiguos, hay una fórmula, una regla de 3 para sacar cuánto es el valor proporcional del terreno.
y lo que hace la reforma es eliminar la presunción de habitualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que había una presunción de habitualidad de un año. Si yo en el transcurso de un año compraba y vendía un bien raíz, entonces tenía que tributar con IVA por esa venta. A contar de la reforma, se elimina esa presunción y lo que queda siempre es cuál fue el objeto de la compra, la naturaleza, la habitualidad, pero todo esto conducente al ánimo. Lo que marca aquí es, si yo tengo el ánimo de revender, bueno, entonces va a ser afecto IVA, si no lo tengo, no va a ser afecto IVA, porque no va a ser habitualidad. Es decir, esta presunción de habitualidad, presunción simplemente legal o presunción de hecho que admite prueba al contrario, se elimina. La devolución de IVA por activo fijo, que antes era 6 meses, ahora se reduce a 2. Se va a permitir que en menor tiempo la empresa pueda pedir la recuperación o la devolución del IVA por activo fijo. En cuanto al hecho grabado especial por suministro por plataforma de intermediación y servicios tecnológicos, bueno, se agrega este hecho grabado especial grabando con 19% de impuesto a todos estos pagos de Netflix y otras plataformas extranjeras que se pagan ya sea con la tarjeta de crédito o cualquier otra forma. Y esto como para equipararlo a los servicios locales. Una empresa local prestaba el mismo servicio, tenía que pagar IVA, entonces fue una forma de equiparar un poco el sector. Finalmente, en materia de código tributario, lo lamentable de esto es que se mantienen las normas antielusión que teníamos, por lo tanto vamos a tener que seguir mirando los catálogos y todo lo que diga Impuesto Interno respecto de eso. La norma antielusión, lo complejo que tiene, no es tanto porque tiene dos partes, la simulación y el abuso del derecho. Yo diría que el abuso del derecho es lo más complejo, porque no necesariamente tengo que tener un contrato simulado, sino que son una serie de actos que Impuesto Interno puede interpretar que son elusivos, entonces lo cual deja el asunto en un terreno muy subjetivo. Yo diría que eso es lo más complejo que hay en esta norma. También hay otro procedimiento, se agrega un procedimiento de avenimiento extrajudicial. Esto es para los juicios que están pendientes, habiendo gestiones pendientes en los juicios, el contribuyente puede solicitar un avenimiento judicial, es decir, volver a la zona administrativa y salir de la jurisdiccional, de los tribunales tributarios, los TTA, y resolver esto directamente con Impuesto Interno sin necesidad de bajarse del juicio. Esto es muy importante porque antiguamente el director estaba impedido de revisar causas si ya estaban en los tribunales, y esto lo que va a permitir es volver la causa a ser administrativa para lograr un entendimiento y producto de eso cerrar el conflicto judicial. También se le da la posibilidad de conciliar a las causas antiguas que antes no lo tenían. Acuérdense que hace como 1 año y medio, 2 años, se introdujo una norma que permitía conciliar las causas antiguas, pero no era válido, las causas nuevas, pero no era válido para las causas antiguas, y lo que hace la reforma es que permite esta posibilidad a las causas antiguas. Y finalmente se introduce también un procedimiento de RAF, pero a revisión de causa en sede administrativa sin necesidad de existirse el reclamo. Es decir, que antiguamente, acuérdense que el director estaba impedido de ver o atender causas que ya estaban en los tribunales tributarios, y con esto se va a permitir que el director pueda verlas nuevamente mediante un procedimiento expedito, si tiene que ser distinta la causa a pedir, es decir, no puede ser los mismos elementos, digamos, no directamente los mismos elementos que yo planteé en el tribunal tributario, tiene que ser un poco distinto, tiene que ser hechos un poco distintos de los que yo reclamé en sede judicial. Finalmente, aclararles que el artículo 44 transitorio definió o aclaró el concepto de sociedad de inversión y dice que esta norma es interpretativa para el pasado, es decir, no va a permitir cambios, gente que ya pagó como sociedad de inversión anteriormente, pedir la plata de vuelta. Pero lo que sí deja claro que las sociedades de inversiones, como quieran que las vean, si son activas, medias pasivas, se van a estar grabadas con patente municipal. Es decir, esa es una mala noticia porque finalmente la patente municipal en este tipo de sociedades de inversión que no tienen atención a público, a la calle, al final se termina transformando en un impuesto patrimonial que es un poco lo que digamos, no es el óptimo, porque generalmente el concepto siempre en Chile ha sido que se graban las rentas, es decir, yo genero riqueza, gano riqueza, pago impuestos. Yo puedo estar pagando impuestos por la renta que generé hace 4 años, y sigo pagando, y sigo pagando, y sigo pagando sobre la misma. Amigos, eso es básicamente la exposición. Como dice Ricardo, esto es muy largo como para verlo en una exposición muy chica, pero muy pequeña, pero lo que sí es importante que hemos tratado de agarrar cuáles son los principales cambios para que ustedes los tengan presentes, los tengan en su radar,
y de esa forma puedan al menos saber que algo pasó con esto, y por último ya lo podremos profundizar, estoy abierto a las consultas que ustedes quieran hacer, lo podremos profundizar plenamente a través de los emails o los contactos que ustedes nos pueden hacer. Así que por mi lado, muchas gracias, en nombre de Baker Tilly, muchas gracias, y cualquier duda, estamos siempre abiertos a lo que ustedes nos puedan consultar y comentar. Muchas gracias, Federico. Le vamos a dar el pase a don Ricardo, que quiere decir unas palabras. ¿Don Ricardo? Estaba desconectado. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Federico. Estuvo muy buena la presentación. Como ustedes pueden ver, hay bastante material, bastantes temas que tenemos que conversar y analizar respecto a esta modernización tributaria. Como decía Federico, nosotros quedamos con los canales abiertos para los temas que ustedes quieran conversar y compartir con nosotros. Respecto a algunas preguntas que nos llegaron, bueno, la pregunta más común y que se repite es que compartamos la presentación. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos dos canales YouTube. Uno que es el de ASIVA, la Asociación de Empresas de la Quinta Región, más el canal YouTube de Baker Tilly, y los invitamos a inscribirse al canal para que tengan acceso a esta exposición y a cualquier otra actividad que vamos desarrollando, tanto en ASIVA como en Baker Tilly. También nosotros estamos recibiendo varias consultas que se han hecho. Por el tiempo no las podemos responder todas, pero el compromiso es que las vamos a tomar, vamos a analizarlas por temas globales y se las vamos a enviar la respuesta junto con la presentación. Algunas preguntas de carácter general que se hicieron respecto de, por ejemplo, dice, el pago del 27% es de una sola vez y el impuesto único a los trabajadores todos los meses. Efectivamente, por eso se plantea que nosotros aquí tenemos que poner en la planilla todos los aspectos, y al final es un análisis financiero. Entonces, cuando uno mete esa variable, en el caso del impuesto único, tiene que ver cómo impacta el flujo de la empresa todos los meses, y comparar eso con una alternativa de financiamiento del impuesto sustitutivo, etc. Pero eso, a eso nos referimos cuando tenemos que reflexionar y analizar financieramente cualquiera de los impactos de estas decisiones. Respecto a los plazos para, por ejemplo, cambiarse al sistema ProPyme, etc., originalmente era en abril, pero todo esto se reemplazó, producto de la pandemia, se traspasó, se amplió hasta julio. Otro tema, una persona pregunta por la restricción del crédito FOGAPE. Aquí hay un tema bien importante que se aclaró y salió una nueva norma aclaratoria, en el sentido de que la restricción respecto de los repartos de utilidades, dividendos, retiro, aplica a las sociedades anónimas. Eso significa que en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acción, no está restringida en cuanto a la posibilidad de repartir dividendos, tanto por el crédito FOGAPE. Lo que sí no se puede usar la plata del FOGAPE para pagar retiro o pagar dividendos. Eso sí que está prohibido, porque esto se supone que es para financiar los déficits de capital de trabajo producto de la pandemia. Así es que, bueno, muchas gracias a todos. Les informo a todos los que son de la quinta región que acaban de decretar la cuarentena para Valparaíso y Viña del Mar. No sé si para la región completa, pero la información que me llega es para Valparaíso y Viña del Mar, así que a cuidarse. Los que están en Santiago, por favor, síganse cuidando. Ya queda poco. Yo creo que la cuarentena tiene que cumplirse con mucho ímpetu para que salgamos de esto a la brevedad y podamos recuperar nuestra vida. Bueno, saludos y un abrazo para todos y que se cuiden.